Comenzamos, amigos, este nuevo bloque del programa y vamos a recibir al presidente de la Sociedad de Productores de Leche de Florida. Vamos a hablar del fondo lechero, un fondo que obviamente ha generado mucha expectativa en un sector que viene complicado desde ya hace algo más de 3 años, costos internos, tema climático en algún momento, pero sobre todo la caída de los precios internacionales. Horacio, ¿en qué está este tema del fondo lechero? Fondo que se iba a financiar con el aumento de los 2 pesos por litro en lo que es la leche de consumo, que ya venía además muy atrasada de hace muchísimo tiempo, costaba más medio litro de agua que 1 litro de leche. Pero más allá de todo esto, ¿cómo está este tema? Buenos días y gracias por acompañarnos. Bueno, buenos días, Martina, a vos y por supuesto a la audiencia. Sí, yo creo que antes de hablar en definitiva del fondo, yo creo que hay que hacer un poquito, una pequeña historia, digamos, yo creo que si vos agarrás una grabación de hace unos meses, puedo repetir la mayoría de las cosas que te voy a decir, pero bueno, el sector viene transcurriendo un momento difícil, desde 2015 a la fecha, luego se endeudó con el FAL y nos quedó un 2016 colgado que hoy lo tenemos sobre nuestra espalda y la mayoría decimos tenemos una mochila pesada. Con ese fin, hace más de un año venimos trabajando con el Ministerio de Ganadería, buscando un fondo. Primero se habló de la devolución de exportaciones, después se habló del dinero de Venezuela que le debe a la industria se comprometió que si ese fondo, el gobierno se hacía cargo de cobrar esa deuda, la industria directamente se lo pasaba a los productores y era un buen dinero. Todo eso fue transcurriendo, no se pudo lograr nada y al final sale un poco una idea de unas reuniones que hubieron y el ministro lo toma con mucho calor, el tema de aumentar el precio de la leche de consumo. Incluso en ese momento el Poder Ejecutivo, vía el ministro, reconoce que el sector lechero le trasladó al consumo del 2008 a la fecha, al no cubrir las devaluaciones, más de 130 millones de dólares. Creemos que fue un reconocimiento importante del Poder Ejecutivo y del ministro, porque que eso era un poco lo que nosotros veníamos pidiendo y era un poco digamos, de deber o de derecho, digamos, que teníamos los productores. Con esa idea y trabajando en esto se logran los 2 pesos, 70 centésimos van directamente al precio de leche y con 1,30 se logra un fondo. Incluso el ministro en su momento lo planteó, ya habíamos sacado una cuenta, le tocaba a cada productor algo así de cada 1 millón de litros, $14.000, digamos, que bueno, para muchos productores era importante. En ese interín se cambia el fondo totalmente y en el cual se crea un fondo, por lo menos fue la última conversación que tuvimos con el ministro, se va a crear un fondo de 38 millones de dólares que va a pasar al SIGA, que es un instrumento de garantía que tiene el gobierno, en el cual ese fondo va a garantizar las operaciones bancarias, digamos, de las deudas que tienen los productores. Puede llegar hasta 150 millones de dólares. ¿Y cuántos productores son los que están con deudas hoy, Horacio? A ver, productores, hablaban de 500, 600 productores que están complicados, pero sí es cierto lo que dice el ministro, es importante el volumen de leche, porque el productor que más se endeudó, digamos, el productor mediano y grande que apostó a la producción. Pero creemos, bueno, desde el primer día le mencionamos al ministro que, bueno, primero que nada tenemos una escala importante de productores chicos y medianos que no reciben nada, que habría que buscar algún mecanismo para intentar darle algo, digamos. Y que quizás no le deben a un banco, pero le deben a un proveedor o tienen otras deudas. Seguramente le deben, seguramente no hay ninguna duda, le deben a proveedores, le deben a la deuda doméstica que le decimos nosotros, y no tienen nada en un banco, ni en Prolesa, ni en ninguna institución. Y bueno, un poco la preocupación nuestra desde ese periodo acá, que estamos hablando más de un mes, es que el ministro prácticamente no nos ha consultado más, ni siquiera a las gremiales, pero tampoco ni al INALE. Hoy el INALE sigue estando sin saber nada de qué pasó y esa es un poco la gran preocupación que tenemos los productores. Horacio, y con este fondo de garantía, ustedes lo que quieren es que la plata o el dinero del fondo vaya a la cuenta de los productores. Y eso que después el productor vea y arregle si paga el banco, si reinvierte o se queda con ese dinero. Pero con ese fondo de garantía que plantea el gobierno, que estaría planteando el gobierno, porque por lo que tú decís no lo saben aún con certeza si es así o no, ¿se liberan garantías? ¿Se refinancian deudas? ¿Cómo operaría? No sabemos nada, digamos, porque ya te digo, hace más de 15 días que se nos avisó que iba a entrar al Parlamento e incluso tuvimos una reunión con el ministro de Economía, con el contador Astori, y nos dijo, bueno, si quieren hacer algún cambio en el Parlamento es el momento de hacerle algo. Todavía no ha entrado, se sabe que firmó esta semana el Ministerio de Ganadería y el Ministerio de Economía, y bueno, iría esta semana que viene a que la Presidencia firme la ley para ir al Parlamento.
como tú lo decías, es así, digamos, yo creo que hay injusticia por todos lados, pero aparte cosas que no sabemos ni entendemos. Yo se lo mencionaba incluso al ministro en su momento, digamos, ¿cómo le hago entender yo a un productor que logramos una suba del precio y que va a financiar digamos, hacer una garantía para un endeudamiento, digamos, una cosa que no es difícil de entender? Primero, se nos habla también que va a pagar interés, y nosotros nos preguntamos, ¿para qué quiere ese fondo hoy tener el dinero? Digamos, ir mañana a solicitar, hacer un fideicomiso, pedir 30 millones de dólares, para empezar a pagar intereses, y eso no puede empezar el primer día a garantizar recuperaciones. Si hoy empieza a financiar y dentro de un mes ya hay que pagar una garantía, es porque algo no está bien. Hay un montón de nebulosas, pero bueno, te vuelvo a repetir, hasta que no tengamos en nuestro poder la ley, digamos, no vamos a estar esperando, digamos, a ver qué sucede. Horacio, ¿y el ministerio ya lo envió al Parlamento a esto o todavía no? No, el porque ministerio, luego que esté la ley está votada y aprobada, o sea, ya no hay mucha chance de cambiar nada. No, eso o sea, al Parlamento no llegó. No ha llegado. A un proyecto de ley que lo firmó Ganadería, aparentemente lo firmó el Ministerio de Economía y lo tiene que firmar Presidencia, y ahí va a Parlamento. Después en Parlamento se trabaja, digamos, pero bueno, son cosas que se hacen rápidas a veces. ¿Puede ser que a ustedes les hayan dicho ya desde el Ejecutivo negocien cambios en el Parlamento y no aquí en el Ejecutivo? Sí, eso nos mencionó directamente el Ministro de Economía. Si tienen oportunidad, pues le planteamos al Ministro de Economía, que aparentemente no estaba bien informado, digamos, que nos mencionó esto es muy importante para los productores chicos, y realmente en este caso son los productores chicos los que no agarran nada, porque son los que no tienen deuda bancaria, digamos, y no le va a entregar nada. Y además es plata de los propios productores, aquí no hay ningún subsidio cruzado. Exactamente, las gremiales no estamos, digamos, incluso todas muy de acuerdo, tampoco estamos en un conjunto, qué es lo que queremos, lo que sin ninguna duda estamos muy preocupados cómo se ha manejado esto. A tal punto que en el INALE una desconformidad muy grande a nivel de productores. ¿Pensaron retirar los delegados del INALE? Exacto, los delegados del INALE se querían retirar, y bueno, los presidentes de las gremiales tuvimos una reunión ayer en Florida y le pedimos que por lo menos hasta que tengamos el proyecto de ley, lo estudiemos, lo analicemos. Por ahí, digamos, hubo cambios y se contemplan los productores chicos que nosotros le pedíamos. Nosotros pedíamos dos cosas importantes: que se contemplara una escala de productores que fuera hasta 1.500 litros, y eso eran 6, 7 millones de dólares, pero por lo menos que ese 50% de ese fondo fuera directamente a los productores. Y lo otro que nos preocupa es que un fondo que es creado por un precio de leche cuota vaya a una garantía del Poder Ejecutivo. Queríamos nosotros instrumentarlo, cosa que dicen que es difícil, pero por lo menos pelearlo, que ese fondo lo manejemos como se maneja el FAL. Ya tenemos un instrumento que están los productores, están todos los ministerios, y ha funcionado muy bien, digamos, porque creemos que esto es un muy buen instrumento de mecanismos de futuro, digamos. Se termina de pagar esto, pongamos que no sacan lo que nosotros pedimos, se termina de pagar y hacia adelante queda un mecanismo para seguir creando una estabilidad. Horacio Rodríguez, muchas gracias. No, gracias a ti, como siempre, a las órdenes. Hacemos una pausa y en instantes seguimos con otros temas.